El dólar empieza a subir a nivel internacional y también en los mercados emergentes y agrícolas. Y la tasa de desempleo muestran que una recesión al parecer está un poco lejos de Estados Unidos. Y eso obviamente que hace que el dólar vuelva a subir, ya que era uno de los principales riesgos que había anteriormente. El otro gran riesgo es la inflación y vamos a ver ahí qué es lo que pasa en los próximos meses, ya que se estiman probabilidades de que aumente la inflación en los próximos entregas de datos, pero esto todavía no ha pasado y es un fantasma que ha venido acrecentándose, pero que aún no aparece. Vamos a ver si realmente llega. Y para eso vamos a revisar justamente la presentación en donde tenemos absolutamente todo para que puedas ir viendo qué es lo que está pasando a nivel macro, a nivel técnico, a nivel de derivados y también un poco de noticias. Y justamente eso es lo que tenemos ahí en la agenda, ya es más o menos conocida por muchos, así que vamos a seguir avanzando con el dato principal, que justamente fue el día jueves de la semana pasada, ya que el día viernes fue 4 de julio y por lo tanto es feriado en Estados Unidos, día nacional allá de la independencia, por lo tanto fue un adelantado del dato al día jueves y este dato es más importante para ver cómo está el de empleo en Estados Unidos que la misma tasa de desempleo que es casi o un poquito menos importante. Y el non-farm payroll, o nóminas no agrícolas, fue un poco mejor a lo esperado, aumentaron en 147.000 puestos de trabajo en junio del 2025 tras una revisión al alza de 144.000 en mayo, por lo tanto viene siendo revisado al alza, o sea, hay mucho mejor creación de empleo no agrícola y aumento de nóminas que lo que se espera, por lo tanto eso nos indica un mercado laboral fuerte. Esto está por encima de las provisiones de 110.000, por lo tanto muy, muy buen dato en el sentido de que está más fuerte la economía norteamericana de lo que se esperaba. Esto disminuye las probabilidades de recesión, disminuye las probabilidades de recortes de tasa y por lo tanto fortalece al dólar y sobre todo frente a los mercados emergentes, más que a lo mejor contra los mercados desarrollados visto por el DXY en ese famoso G7, en donde es Estados Unidos contra las 6 economías más importantes del mundo, exceptuando China, que también lo incluimos en nuestro análisis, y justamente tenemos la macroeconomía más importante de esos países en este video. Algo también importante acá la lectura también estuvo en línea, las nóminas no agrícolas, con la ganancia mensual promedio de los 146.000 puestos de trabajo por los 12 meses anteriores. Por lo tanto, muy, muy positivo el dato de nóminas no agrícolas. Y acá también tenemos otro dato importante, que justamente esto es una regresión lineal entre lo que es el DXY y los payrolls, o básicamente las nóminas no agrícolas, non-farm payrolls. La caída del 10% del dólar este año, nos dice acá Robin Brooks, se debe a que los mercados esperan que los aranceles sean contraproducentes para Estados Unidos. Y eso es lo que está analizando en el largo plazo, si se puede ver ahí, una regresión de prácticamente el año 2005. Esta tesis se ve cada vez más presionada. La sorpresa alcista ayer en las nóminas no agrícolas fue la segunda consecutiva, ya que el mes anterior también pasó lo mismo. Esto impulsa el aumento de los rendimientos estadounidenses, esto sobre todo visto por las tasas en un inicio de corto plazo. Las tasas a 2 años en Estados Unidos subieron mucho el día viernes y también las de largo plazo que están subiendo un poco más el día de hoy. Y también en la recuperación del dólar, que justamente es lo que nos interesa acá, pero también sabemos que las tasas tienen mucha relación con las divisas, por lo tanto tenemos que estar ahí mirando y también mirar importante acá lo que nos dice Robin Brooks en correlación entre el non-farm payrolls y el dólar y los treasuries a 10 años, que son las tasas de referencia de largo plazo principales en Estados Unidos. Acá otro dato importante, vemos que cayó al 4,1% desde el 4,2%, descendió ligeramente, por lo tanto esto contradice las expectativas del mercado que decían que iba a aumentar a un 4,3% y era como tiene esperado que termine la tasa de desempleo de la Reserva Federal en sus últimas proyecciones. La tasa se ha mantenido dentro de un estrecho rango del 4% al 4,2% desde mayo del 2024, lo que indica una amplia estabilidad del mercado laboral y como podemos ver ahí justamente se está moviendo entre esos valores y ahora está justo en el valor medio, por lo tanto se ve que el mercado laboral está estable y no se está debilitando visto por nóminas no agrícolas y
justamente tasa de desempleo. Hay otros indicadores que pueden decir que se está deteriorando, pero los más importantes para el mercado nos están diciendo que no. La tasa de inflación en la zona euro, que también es importante, ya que justamente uno de los indicadores que vemos en el dólar es justamente el dólar index, que es este dólar contra las 6 economías más importantes del mundo, en donde está justamente Europa, Japón, Reino Unido. Después viene Canadá, Suiza y Suecia. Y por lo tanto acá la tasa de inflación en la zona euro aumentó ligeramente hasta el 2% interanual en junio del 2025 frente al 1,9% registrado en mayo. Su mínimo de 8 meses y que está en línea del Banco Central Europeo, que es mantener la inflación al 2%, por lo tanto está justo ahí en donde el Banco Central Europeo busca setear la inflación de la zona euro. Por lo tanto, su proceso de recorte de tasa del Banco Central Europeo en sus próximas entregas. Otra cosa importante, la balanza comercial de Canadá, ya que es parte de este DXI y también es justamente vecino de Estados Unidos, en donde Canadá y México, los vecinos de Estados Unidos, son los que empezaron comercial por su cercanía, tienen mucho que ver en todo este intercambio de bienes y servicios que se llama la famosa balanza comercial y que justamente nos influye en los tipos de cambio de las monedas o de las divisas. Acá Canadá registró un déficit comercial de 5,2 mil millones de dólares canadienses en mayo del 2025, reduciéndose con respecto al déficit de 7,6 mil millones canadienses registrados en abril. Recordar ahí que son dólares canadienses para que no se confundan las cifras. Y ya volviendo un poco a Chile y saliendo un poco del contexto internacional, vamos a ver algo que es importante por algo que justamente estábamos hablando, que es de la balanza comercial. Una cosa es el mundo financiero, las tasas de interés del los bancos centrales, cómo se ve la economía y sobre todo estos instrumentos forward que lo vamos a ver posteriormente, que es como el sistema financiero internacional interactúa con el nacional de forma, digamos, mayoritaria, no es la única y ahí vamos a desarrollarlo un poco más. Pero lo otro también son las balanzas comerciales, que es el intercambio de bienes y servicios entre los países en donde uno de nuestros principales bienes que exportamos es justamente, como todos saben, el cobre y es uno de los principales ingresos de dólares al país, por lo tanto tiene mucha relevancia, ya que cuando ingresan muchos dólares al país, aumenta la oferta de ellos y baja el precio, y cuando hay escasez de dólares, por lo tanto, o se produce menos cobre o el precio del cobre cae mucho, el tipo de cambio tiende a hacer lo contrario y tiende a subir porque cuando hay escasez de un bien, este tiende a subir de precio. Además de eso, bueno, hay todo un intercambio comercial que generalmente se hace en dólares a nivel de Chile. Entonces vamos a ver acá que la producción de cobre en Chile aumentó a 4,86,6 mil toneladas en mayo, desde las 464 mil toneladas en abril del 2025, tal como podemos ver acá, aumenta la producción. Y justamente lo que les mencionaba, el ingreso de divisas es el monto total que se hace por la operación de multiplicar el precio al cual se venden estos bienes y la cantidad de estos bienes, porque obviamente ahí me da el monto total. Y mientras más produzcamos nosotros, que es lo que está en nuestro, obviamente, manejo como país o como empresas, como en el fondo como decisión, obviamente que eso ayuda a que aumente el ingreso total de dólares al país por concepto de exportaciones. El precio del cobre no lo podemos manejar mucho ya que es un commodity que los precios se mueven a nivel internacional por diversos factores y por lo tanto no está dentro tanto de digamos, del manejo de las empresas o de los tomadores de decisión a nivel de industria del cobre. Por lo tanto, siempre hay que tener eso en cuenta y también tener en cuenta que el cobre hoy en día está bastante alto. La producción de cobre en Chile promedió 467,09 mil toneladas desde el 2011 hasta el 2025. Por lo tanto, vemos que las cifras están ahí bastante en línea y está, digamos, sana la producción de cobre con respecto a lo que viene siendo anteriormente. Tasa de desempleo en Chile
lo que es muy buen dato. Este es el dato más malo que tenemos en Chile hoy en día. La tasa de desempleo ascendió al 8,9% entre marzo y mayo del 2025 frente al 8,3% del mismo periodo del año anterior y en línea con las estimaciones que tenía el mercado. Este fue el nivel más alto registrado desde el trimestre finalizado en mayo del 2024, ya que el número de desempleados se disparó un 8,5%, alcanzando los 918.000 personas. Mientras tanto, los empleados aumentaron solo un 0,2, alcanzando aproximadamente los 9,35 millones. Y la fuerza laboral aumentó un 0,8%, alcanzando aproximadamente los 10,3 millones. Así que mala cifra ahí de la tasa de desempleo y eso por supuesto que no es positivo para nada en Chile. Otra cosa que es importante, justamente el IMASEC, que fue de 3,2, este creció un 3,2% interanual en mayo del 2025 frente al 2,5% de abril y por debajo de las expectativas de mercado de un aumento del 3,7%. Podemos ver ahí que la producción de bienes aumentó en un 4,6%, minería fue el principal impulsor con un crecimiento de un 10,3%, manufactura 1,5%, resto de bienes 2,1% y el comercio también sigue creciendo con un 4,2%, servicios 2,4%, un poco más rezagado, por lo tanto, y el IMASEC no minero bastante más bajo que el IMASEC, por lo tanto, vemos que la minería está un poco impulsando el carro. Acá vemos un poco la serie de tiempo y vemos que tenemos tres IMASEC bastante positivos desde ese casi nulo, pero llevamos ya bastante también, si no me equivoco, son 9 entregas exactamente con IMASEC positivos, por lo tanto eso sigue siendo bueno para el crecimiento de la economía local. Y otra cosa que es importante, que justamente fue un dato del día de hoy, la balanza comercial de Chile registró un superávit comercial de 1.330. Chile promedió 597,68 millones de dólares desde 1991 hasta el 2025, por lo tanto vemos que ha aumentado bastante frente a ese promedio de largo plazo, alcanzando un máximo histórico de 3.388 millones de dólares en enero de este año y un mínimo en octubre del 2008, donde justamente estaba azotando la crisis subprime. Así que muy importante eso. Así que ahora vamos a ir un poco y ahora voy ahí para que se puedan ver los gráficos de buena manera. Acá tenemos justamente un gráfico de largo plazo, podemos ver ahí desde 1960, donde hay bastantes presidentes de la Reserva Federal, y justamente acá, oye, Robin Brooks, que es el que entrega estos gráficos, nos tiende a decir de que la Reserva Federal, el costo de atacarla sería muy elevado. Y nos dice, hoy en día damos por sentada la independencia de la Reserva Federal y la credibilidad que conlleva, ya que uno de los principales activos de los bancos centrales es su credibilidad y el poder anclar, como se dice, expectativas de inflación a mediano, a corto, mediano y largo plazo para que el mercado pueda tener, según la teoría económica que ellos utilizan, un correcto funcionamiento de equilibrios. Y acá nos dice Robin Brooks que hoy día se da por sentada la independencia de la Reserva Federal y la credibilidad que conlleva. No siempre fue así. Paul Volcker tuvo que mantener, y justamente vemos acá a Volcker en esta parte donde hay un aumento de los Federal Fund Rates, las tasas de 10 años de Estados Unidos y también la inflación, tuvo que mantener las tasas de interés por muy encima de la inflación. Eh, por muy encima de la inflación a costa de un alto desempleo, de justamente el gráfico de la derecha, en donde podemos ver ahí un muy alto desempleo por tasas de interés muy altas para poder controlar la inflación. El costo de atacar a la Reserva Federal es elevado. ¿Y esto por qué viene? Porque justamente Donald Trump la semana anterior se ha dedicado, y bueno, desde hace un tiempo ya, a atacar constantemente a Jerome Powell, lo cual podría también provocar una pérdida de credibilidad, ya que si empieza a hacer lo que justamente él pide y lo que él quiere, empieza a perder credibilidad a la independencia de la Reserva Federal, y esto podría indicar que, según lo que nos dice por la historia, sobre todo en el periodo de Volcker, tendrían que aumentar más las tasas de lo que es la inflación y las tasas de largo plazo, por lo tanto esto es una desinversión de la curva para
a costo de un alto desempleo para poder controlar la inflación, cosa que ahora no pasa, ya que hay una credibilidad mucho mayor en la FED. Así que mucho ojo con eso, no es menor, sé que no es algo tampoco tan como simple entender, pero uno de los mayores activos que tiene la Reserva Federal y cualquier banco central en realidad es justamente su credibilidad. Acá también vemos una comparativa entre el índice de XY, que es el dólar a nivel, digamos, comparado con las economías desarrolladas más importantes del mundo, con el diferencial de tasas forward a 2 años, ¿ya? Las tasas mirando hacia adelante a 2 años. Y estas se tienden a mover bastante en conjunto, ya que las tasas a 2 años tienden a poner en precio lo que se está esperando que haga los bancos centrales que tienen relación con esa moneda, en este caso, por ejemplo, el dólar, la Reserva Federal, y en el caso de las otras economías, los bancos centrales correspondientes. Por lo tanto, y ahí volví, por lo tanto, tienden a moverse muy en conjunto, ya que las divisas también dependen mucho de los diferenciales de tasa de justamente de los países, así que, o de los bancos centrales. ¿Qué es lo que nos dice? Habrá muchos titulares sobre aranceles en los próximos días, ya que justamente viene también todo este tema del vencimiento del plazo de prórroga para los aranceles, pero en lo que respecta al dólar, todo eso es ruido. Para el dólar solo importan hoy en día dos cosas: si Estados Unidos entra en recesión y si aumentará la inflación. Datos mejores de lo esperado ya están elevando los diferenciales de tasa y eso podría obviamente empezar a arrastrar al DXY, que de hecho hoy día estaba subiendo hasta donde estuvo mirando, y vamos a ver los gráficos en un momento más. Balance de bienes, acá vamos, acá justamente esta parte de aquí, balanzas comerciales, y acá vamos a ver distintos países por los cuales podría estar, bueno, todos los aranceles en el fondo se empezaron a hablar de ellos por el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el resto del mundo. Y acá estamos viendo otros países que generalmente no tenían un déficit tan importante con Estados Unidos, pero que ha empezado a aumentar. Entonces acá, ¿qué es lo que nos dice también Robin Brooks? Que China es el mayor productor de bienes del mundo y Estados Unidos es el mayor consumidor. Por eso obviamente que se tiene este déficit comercial entre Estados Unidos y China. Si Estados Unidos impone aranceles elevados a China, es inevitable que los productos chinos fluyan a Estados Unidos a través de terceros países, una tercerización o una venta más offshore. Y esto es lo que se está viendo por todas partes y se ve que se está viendo principalmente por Vietnam, por Taiwán, por Tailandia y llegada en México, en donde ahí están entrando justamente los productos a Estados Unidos. Y algo que también tiene que ver acá de las balanzas comerciales, a medida que el déficit comercial de Estados Unidos con China se reduce, lo que está en negro justamente por estos aranceles, el déficit comercial de Estados Unidos con México se amplía a niveles sin precedentes, el que está acá en azul. Por lo tanto, esto nos podría indicar que México podría estar siendo como un centro de transbordo para los productos chinos con destino a Estados Unidos. Obviamente que no es una prueba fehaciente, pero nos podría estar indicando esto perfectamente, y es lo que yo les decía, esta tercerización al final de ventas que simplemente van a encarecer la cadena logística, ya que en vez de ir directamente de China a Estados Unidos, tienen que pasar por terceros países, que obviamente va a tener costos asociados. Y ya saliendo un poco de lo que es la macroeconomía, vamos un poco al tipo cambio real, que justamente lo ajustó el Banco Central, y este disminuye con respecto al dato anterior, que estaba alrededor de los 104 a 103.19, y cae un menos 1.48%. El tipo cambio real corresponde al producto, el tipo cambio nominal, justamente el tipo cambio normal que todos vemos observado, y el índice de precios externos corregido por inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que es como el DXY en el fondo y ponderados o en el fondo le damos un peso a cada uno según el nivel de actividad comercial que tengamos con ellos.
y justamente eso se corrige por inflación para poder ver que este es un índice que nos mide la competitividad de Chile con respecto a nuestros, como les dije, socios comerciales. Por lo tanto, es muy indicativo de cómo está. El nivel neutro es de 100 puntos, porque este es un índice base 100. Podemos ver acá que estábamos siendo bastante más competitivos que el mundo. En esta parte paramos de serlo porque tuvimos bastantes problemas económicos y hoy en día estamos siendo menos competitivos que nuestros socios comerciales, pero esto ha ido decayendo y la idea es que vaya cayendo hacia el 100 y en caso que ya empecemos a ser más competitivos según medios por este índice, caeríamos del 100. Acá que empezamos a ver ya justamente los derivados. ¿Por qué? Porque como podemos ver acá, los montos transados de moneda extranjera con moneda nacional eh, por los bancos e instituciones financieras, la parte más importante del monto total del día, por ejemplo, ahí está el día 3 de julio, está en la parte de los derivados más que la parte spot. Y si podemos ver en casi siempre es así. ¿Y eso por qué? Es porque la parte con los bancos locales a través de los derivados más que a través de justamente el tipo cambio spot. El tipo cambio spot está un poquito más dedicado hacia el cliente retail o hacia empresas que necesitan divisas en el instante, pero entre instituciones financieras se ocupa mucho más el instrumento de los derivados y sobre todo los que tienen liquidación. eh, Mucho más fácil. Y acá, bueno, como podemos ver, se ha mantenido un poco el nivel de transacciones, de montos transados y también se ha mantenido su preponderancia en instrumentos derivados. Pero acá podemos ver en los montos transados ya no de moneda extranjera, moneda nacional, sino que ya en dólar peso, con los no residentes como contraparte, que son justamente todo este sistema financiero internacional, dólar offshore o eurodólar, en donde acá teníamos un sesgo muy cargado hacia el peso, pero ahora se ha ido cayendo este sesgo en las transacciones que han habido y el último día que tuvimos datos, que fue justamente el día 3, recordemos que hay un delay ahí con la data que nos entrega el Banco Central, justamente nos estaba mostrando un sesgo más positivo hacia el dólar nuevamente, ¿ya? Acá vemos los montos transados totales de dólar peso según plazo y mercado. Acá lo vemos siempre hasta 90 días. ¿Por qué? Porque esta curva de forward que tiene que ver con cómo se va a ir moviendo el tipo de cambio a futuro, donde hay más transacciones, hay más liquidez y por lo tanto se puede ver que es un poco más representativo lo que podría suceder, es hasta 90 días. Después de eso ya se empieza a perder liquidez con operaciones a más plazo de eso. Y acá podemos ver que ha ido disminuyendo los montos transados totales, pero eh, sigue estando más concentrada la parte entre 30 a 90 días, en donde hay una mayor actividad de este tipo de instrumentos. Y acá podemos ver que justamente venía con un sesgo positivo hacia el dólar en el último dato del día 2, después en el día 3 se neutraliza un poco eso, y justamente esto como ha venido cayendo un poquito más, sobre todo en la última parte, pero el día viernes ya se recuperó justamente por esos datos de nóminas no agrícolas que les dije en Estados Unidos. Así que acá podemos ver que en los primeros 7 días, que es la parte verde más oscura, podemos ver un sesgo hacia el dólar, pero ya posteriormente hasta los 35 días podemos ver un leve sesgo hacia el peso local, pero no es nada muy claro, es muy, muy lateral la tendencia y de 36 a 90 días, o sea, de 1 mes a 3 meses prácticamente no hay montos que se estén transando, por lo tanto ahí se ve que hay, digamos, incertidumbre y hay que ver bien cómo se puede mirar esto a futuro, ya que no están, digamos, poniendo plata en la mesa para ver este tema. Acá un poco las variables relevantes que tenemos que ver en cuanto a commodities, en donde está el cobre, que sí vemos una tendencia de largo plazo, esto con velas semanales, pero eh, choca ahí en ese nivel de 5 nuevamente y vamos a ver cómo se desarrolla esta semana. Acá podemos ver justo esta tendencia bajista que se rompe, hace un nuevo más.
máximo de acá, muy técnico lo que está haciendo poco a poco en el largo plazo el cobre hacia arriba. Acá podemos ver justamente lo que estuvo pasando anteriormente con una desaceleración de la economía global y después vino el tema de la guerra en Medio Oriente en donde acá podemos ver, perdón, posible recesión global, después llega a este mínimo y después empieza a subir por el conflicto bélico, después se ve que podría haber, de hecho, que se firman acuerdos de paz y ya se tranquiliza todo este conflicto, en donde cae y corrige nuevamente petróleo, por lo tanto, eso nos indica que estamos más o menos en un equilibrio como antes. Acá podemos ver el DXY en el largo plazo, ve la semanal justamente por estas nóminas no agrícolas, pero no es suficiente. Ahí podemos ver el no llega a ser suficiente para empezar a subir y hay malas perspectivas para el dólar a nivel global, sobre todo visto por los países desarrollados. Vamos a ver que con los países emergentes no es tanto así. El dólar con el peso local, vemos que en el largo plazo, a pesar de toda la volatilidad que siempre tiene, pero en el largo plazo la tendencia es al se corrija, habría que caer bastante, vamos a ver si pasa, pero donde vemos que está corrigiendo el dólar es más con los mercados desarrollados, países como por ejemplo Japón, Reino Unido o la zona euro, etcétera. En cambio, con los emergentes no está siendo tan así. De hecho, vi ahí que una estimación del fair value con el real brasilero, que también es una moneda muy representativa para nosotros en mercados emergentes, estaría en el 4,5 y vamos a ver después que está bastante lejos. Por lo tanto, está un poquito más en fair value, yo creo acá en Chile, que estaría en el 9,50. Acá nos indica que repuntó bastante, está repuntando bastante el dólar, ya superando los 9,40 actualmente. ¿Y qué tenemos? Ya vamos a los gráficos. Tenemos en Chile mañana la inflación. En China tenemos datos de inflación, balanza comercial y crecimiento, muy importante. Recordar que China viene con 4 o 5 meses de deflación. En Reino Unido tenemos datos de PIB y en Canadá tasa de desempleo. No hay muchos de Estados Unidos y de hecho lo más importante son subastas de bonos de largo plazo de 10 y 30 años a mi gusto, que nos van a ir marcando cómo siguen las tasas que sí influyen en el tipo de cambio del dólar. Así que con esto me despido de la presentación y nos vamos directamente a los gráficos. Denme un segundo ahí agregando al escenario, perfecto. Y nos vamos a los gráficos en donde ahí está el dólar. Eh, 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 dólar peso. Vemos el cobre, está cayendo, pero tiene ahí un pequeño repunte, no ha sido tan relevante. Segundito. Bueno, por mientras el tipo cambio, lamentable. Ya, ahí volví, vuelve el gráfico, ahí está el petróleo, en donde está nuevamente rebotando en esos 65, que es un nivel de largo plazo bien importante, los
también un nivel relevante y podría empezar a lateralizar en esa zona, lo cual sería un nivel más de equilibrio de lo que venía haciendo. Para ir rápido nomás, el cobre, el cual justamente rebota. Ahí está el DXY que está subiendo el día de hoy un 0,35%, pero está todavía muy lejano ese facilitando, que es como el tipo de cambio real. El dólar contra el euro se está fortaleciendo hoy día el dólar, pero vemos cómo ha venido cayendo frente al euro. La verdad es que se ha venido debilitando el dólar frente a cómo se está fortaleciendo el dólar, la economía japonesa, en donde acá vemos que está ahora fortaleciéndose, de hecho media móvil de 100 sesiones, así que mucho ojo, debilitando, de hecho vemos que un camino mucho más parecido al del euro, por lo tanto, eso nos quiere decir de que está mucho más débil en lo que se ve frente a economías europeas. Ahí está, frente a la economía de Canadá. Por lo tanto, vemos que lo mismo está tratando de apreciarse el dólar, pero le cuesta. Eh, eh, economía al yuan chino, por lo tanto, eso obviamente que es positivo. Se está apreciando de forma también importante frente al real brasilero, un poco más en línea con lo que está pasando 5, mientras que ahora está en 5,4, por lo tanto está bastante lejos de lo que podría ser ese tiene que ver con los problemas fiscales que tiene justamente Brasil. Y ahí el dólar con el peso mexicano apreciándose un poco, pero tiene que ver con todo lo que hemos visto de balanzas comerciales y macroeconomía. Así que con eso, ahí vemos que en Chile está volviendo prácticamente a acercándose a los 9,50, que es más o menos el fair value que vemos acá en el tipo cambio local. Así que ya con eso me despido. Toda la información sobre el dólar. Acá vamos a quitar esto, toda la información sobre el dólar. Espero que les haya gustado. Si les gusta este contenido, por favor, denle like, suscribirse, comentar y compartir a todos los que les sirva. La gente que sean importadores, exportadores o también inviertan afuera, siempre tienen que estar atentos al dólar. Y nosotros en THX Capital somos obviamente una opción para ustedes en comprar o vender dólares de forma barata. Tenemos spread bastante bajos, por eso hacemos seguimiento de esto aparte por nuestros inversionistas, porque también trabajamos con empresas importadoras, exportadoras para enviar dólares a distintas partes del mundo con bajos costos SWIFT y también si quieres cubrirte el tipo de cambio, nosotros hacemos instrumentos forward, así que ahí también puedes hacer cobertura a tus flujos, así que todo lo relacionado con el dólar para inversores y también para empresas que necesitan comprar, vender dólares, enviar al extranjero por temas comerciales, nosotros los podemos ayudar en THX Capital. Con eso me despido, que estén bien, nos vemos la próxima semana con el dólar, pero hoy día seguimos con más contenido. Vamos a estar sacando esta semana muchos videos, ya que la semana anterior fue un poco más de descanso, pero volvemos con todo en el canal. Chau, que estén bien. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.